Muy buenas a todos JoJo fans y bienvenidos a la Morio Radio Station. Aquí estamos en la sucursal europea de la estación de radio de Kai Harada, mi amigo japonés, y decidimos abrir una estación de radio en España para entrevistar a los distintos youtubers hispanos y quién sabe si nos abriremos al mundo entero. Y no había mejor manera para empezar esta serie que entrevistando al GOAT, al mejor youtuber hispano de la tierra y de la historia, que es nuestro querido J. Joe. Muchas gracias. Un gusto. Qué formal, bueno, bienvenido J. Joe. Un placer tenerte aquí. Bueno, Sí. la verdad es que pusiste un anuncio en tu canal y yo creé el canal en ese momento, tenía 5 suscriptores y ahora tengo 125. O sea que la gente Wow. realmente quería esto. Y bueno, esperemos que tenga bastante éxito. Ahora os voy a explicar cómo va a funcionar. Hay una parte general que se aplicará a todo el mundo, porque J. Joe espero que sea el primero de muchos, en la que haré preguntas más bien generales de, bueno, pues que el Claro. invitado se presente, que nos hable un poco de su perfil de gustos en yoyos. Luego habrá unas preguntas que yo he previsto. Luego continuaremos con las preguntas que han hecho los fans, que es por eso que J. Joe hizo un post en el que él decía, En efecto. en el que él pedía hacer preguntas para mí, para que yo le pueda hacer en nombre de su comunidad. Y luego, una parte que me da mucha ilusión, son las actividades. He propuesto varias actividades, de las cuales J. Joe ha elegido 3. Ya veréis cuáles son. Y bueno, pues cada youtuber le presentaré la lista entera y ellos elegirán 2-3 actividades que pueden cambiar. Y luego ya para terminar, un mensaje de despedida de J. Joe para todos nosotros. Así que bueno, pues vamos a empezar con lo primero de lo primero, que es J. Joe, ¿quién eres? Preséntate. Imagínate que yo soy un tío que acaba de leer un Ventuauro y dice J. Joe, nuevo vídeo. ¿Y este quién es? Bueno, pues preséntate. Bueno, como tú has dicho, soy J. Joe, yo youtuber de toda la vida. Subo videos de yo precisamente, análisis, diversos temas de reseñas y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, llevo subiendo más o menos desde 2019 ya. Claro, como digo, mi canal trata sobre análisis, discusiones de ciertos temas y tal. Ok, o sea Así que ya llevas soy yo. 5 años en Más YouTube. o menos. Así es. ¿Y por qué empezaste? ¿Por qué dijiste un día, venga, voy a hacer vídeos de... Bueno, ¿empezaste con yoyos o empezaste con otra cosa? No, con yo sí, pero es bastante curioso porque en un inicio yo subía, no sé si lo sepas, videos de Eyes of Heaven. Sí, No sé si que eran precisamente los diálogos, ¿no? sí. Las interacciones. Y esto inicialmente yo lo subía para una página de Facebook, que también era mía, que se llamaba Berserk Bizarre no Ken. De hecho, si tú vas al primer video... O sea, es una que mezcla es- de Hokuto no Ken, de Berserk y de yoyos. Así es. Muy bien. Si tú vas al primer video, que es el de Yor no conoce a los yoyos, Sí. tú vas a ver que está el logo de la página ahí, que ahí dice Berserk Bizarre no Ken. Ah. Sí, porque inicialmente el canal era de esa página. Sin embargo, los otros miembros de la página, como que no quisieron usar el canal, no salió muy bien y yo pensé que, bueno, me lo quedaba, ¿no? Porque era el único que subía videos ahí. Entonces, como le estaban yendo muy bien a los videos de Eyes of Heaven, de hecho, por ejemplo, el de Jonathan conoce a sus descendientes, tiene ahora 1 millón Es de el más visitas. visto. Es el más visto de tu canal, Sí, así es. Y bueno, yo dije, bueno, vamos a intentar hacer cosas con mi voz porque siempre ha sido un tema que me ha llamado la atención esto de ser youtuber. Lo intenté, ¿no? Porque ya tenía una base y bueno, salió bien y ahora estamos aquí. ¿no? Bueno, o sea que empezó como un canal grupal, pero que tú te quedaste porque los otros lo abandonaron, básicamente. Básicamente. Qué curioso. ¿Y cuánto Sí. tardaste en llegar a los 1000, por ejemplo, suscriptores? O sea, A ¿tuvo los mucho 1000. éxito desde el principio? ¿Cuando No, ya era un canal grupal o cuando ya tú te lo quedaste como persona? No, es que cuando era un canal grupal no tuvo mucho éxito los videos.
pero pasó un mes, 2 meses, quizás 3, y repuntó, ¿no? O sea, empezó a tener miles de visitas y empezaron a llegar cientos y cientos de suscriptores y fue como repentino, ¿no? Y con Ujú. ese repunte fue donde yo dije, hey, podemos hacer algo, nadie lo usa, así que bueno, voy a usarlo yo, ¿no? Ok, bueno. Entonces, bueno, relacionado con eso, la otra pregunta que yo me hago y que mucha gente se hace es ¿cómo descubriste el universo de yoyos? Bueno, eso fue en el año 2016, cuando yo tenía 13 añitos recién, porque un día yo veía que era muy popular yo-yo, bueno, relativamente popular, ¿no? Salían muchos memes en muchas páginas de Facebook y me dio curiosidad y lo vi. Más por JK Anime, que creo que ya no existe la página. Ni idea. Bueno, es de estas páginas piratas, Sí, pero por ahí. imagino. Me gustó, ¿no? Y me lo vi todo y me gustó mucho que también recuerdo que alcancé a la transmisión de la parte 4 y que me pasé al manga a la parte 5 inmediatamente, ¿no? Porque me había enganchado. Ok. Ok. Así es. O sea, que así descubriste yoyos. Sí, básicamente por los memes y por lo que salía en todo lado de las páginas de Facebook de anime. Pues mira, yo también. Yo también fue por los memes, fue más o menos por el mismo año, 2000, bueno, un poquito más tarde, fue en 2018-19 y dije, Mm. oye, pues voy a verlo, porque como todo el mundo lo está viendo y todo el mundo habla de ello, bueno, pues voy a verlo. Y bueno, pues ya, Claro. ya el resto de la historia la conocéis. Pues bueno, estamos Pues sí, enganchadísimos. claro, estamos aquí. Bueno, pues sabemos que te gusta mucho yoyos, pero vamos a ver Obvio. vamos a ver de manera más precisa qué es lo que te gusta. Tu perfil de gustos, vamos a decir. Vamos a construir el perfil de Yoyo Gustos de JYO. Vale. Tu parte favorita. Mi parte favorita es un Y poco tienes que complicado justificarlo. decidir. Claro, es un poco complicado decidir, ¿no? Porque siempre que yo leo una parte me gusta mucho. Pero quizás sería, por ejemplo, las 4, 5, 6 y 7 las tengo, les tengo alta estima, pero creo que la parte 7 sería mi favorita, ¿no? Un poco genérica la respuesta, pero eh, realmente me gustó mucho porque tiene este tema, ¿no? De lo que es la madurez, lo del mundo de los hombres, lo de todo lo que es el tema de Jesús, la santidad, la humanidad. A mí me gustó mucho, ¿no? Por ejemplo, creo que Jairo Zeppeli, llevando eso de que ese mensaje, ¿no? De que hay cosas que no se pueden cambiar, pero también hay cosas que sí puedes y ese balance, todos esos temas me gustaron mucho, me hicieron mucho, ¿cómo decirlo? Como que me trastocaron. Ujú. Y por eso Jairo también es mi personaje favorito de toda la serie. Bueno, pues eso es lo que iba a preguntar. Tu personaje favorito de toda la serie, que será Jairo Zeppeli. Entonces, Jairo Zeppeli, precisamente, así ok. es. Y si reducimos a protagonista, ¿cuál es tu protagonista favorito? Protagonista solo yoyos. Sí, de Yoyo, sí. Claro, no, porque creo que técnicamente Jairo es un protagonista, ¿no? Bueno, Pero, yo digo o sea, el Joestar. Sí, el Yoyo, claro, sí. el Joestar. Sí. Lo pillo. A ver, a mí Johnny también me gusta mucho, pero por ahí podría estar empatado con Jolene. Sí, Quizás Johnny sí está un poco mejor hecho, pero a mí Jolene también me gusta mucho. sí. Y su desenlace también. Muy bonito. Claro, Pero bueno, sí, sí. tu villano favorito. Villano. Aquí también tenemos, creo que un empate, y es que entre Pucci y Valentine, yo creo que no hay mucha diferencia, ¿no? Ujú. Yo creo que quizás Pucci hace mejor de, ¿cómo decirlo?, de antagonista, porque siempre está ahí, siempre, hasta desde el inicio, siendo un problema. Es como que más personal Sí. con Jolene, ¿no? En cambio, Valentine aparece hasta cierto punto y no es como si fuera una muy directo con Johnny, ¿no? Pero también es un muy buen personaje. Sí, es verdad que aparece realmente o sea, de manera directa y frontal, aparece realmente al final. Si no, son bastantes. Claro, o El sea, contacto es bastante distante. Mientras que con claro, Pucci aparece bastante claro, pronto. muy Eh, participativo es Pucci. sí, sí, sí. Creo que es el más participativo de todos. Al menos él directamente sí, bastante, sí. Sí, sí. Tu stand favorito. Mi stand, eso sí está complicado, pero creo que D4She.
Me gusta D4 mucho el sí. diseño. Sí, me gusta mucho el diseño y está rotísimo. Porque em, eh, su habilidad de ir a otros mundos, de que sea casi intocable, la versatilidad también con Love Train, me Buah, gustó es mucho. que ya Love Train es, Ah, ya es vamos, es el claro, poder de Jesucristo, literalmente. Eso ya. literalmente. Sí. También por ahí también me gustan mucho los stands antagónicos y protagónicos, ¿no? Star Platinum, The World. Sí. Será algo simple, pero están en mi lista. Tienen algo que los otros no tienen. Pero sí. Sí, tienen aura. Em, ¿Y tu momento favorito? Momento favorito de toda Sí, es difícil la la... pregunta, es muy difícil. Muy difícil. Quizás podría destacar un momento de cada parte. Por ejemplo, por decir, el momento más épico, más gracioso y más triste slash emotivo. Por ejemplo, esas tres A ver, categorías. más épico. Bueno, creo que en epicidad siempre va a ser Yotaro contra Dio. Ok. Sí, creo que eso nada se lo quita, ¿no? Porque es la conclusión de ese problema de los Joestar con Dio, el mismo Stan, pero cómo no se las tienen que ingeniar para también usar el tácticas, el cerebro. Me parece muy buena la pelea. Ujú. El más emotivo es el siguiente, ¿verdad? El más emotivo, sí, o el más gracioso, en el orden que quieras. Emotivo rollo triste. Sí, emotivo o triste, sí. Sí. Creo que es en la parte de estilo All Run donde pierden todas las partes del cadáver, pero Johnny y Jairo brindan al final Eso es de Sugar cuando se Mountain, enfrentan el ¿no? Living Man. Sí, al final de Sugar Mountain. Creo que es un momento muy bonito, ¿no? Porque refleja la humanidad de los personajes y que a pesar de que Johnny está tan desesperado, quizás porque a ver, Johnny quería caminar, pero también quería, ¿cómo decirlo? Dejar de sentirse mal, ¿no? Superar su depresión. Ujú. Y yo creo que ese momento como que te da a entender que quizás Johnny no, para superar su depresión, superarse a sí mismo, no necesita de algo mágico, ¿no? Sí, te entiendo. Porque sí, sí. Y Ay, más gracioso, sí. ¿qué? No, no, sí, sí, sí. Vale, sigo. Más gracioso. Está complicada, ¿no? Porque todas las partes tienen momentos graciosos, pero, a ver, en sí, por ejemplo, Joseph de la parte 2 es bastante divertido, tiene sus momentos. A mí me hizo gracia cuando le arrancó los pelos a Stroheim. O también podría destacar la partida de dados de Joski Rohan. Ojo, ojito, detener las rotativas. J. Joe está diciendo algo bueno de Joseph Joestar. Ojo, atención, lo tengo grabado en directo. A ver, es que es gracioso, ¿no? Eso sí cumple, eso yo nunca lo he negado. Ya lo sé, ya. Pero que hay Pero algunos sí, que te tienen mucha birria con lo de Joseph Joestar. Que yo no entiendo, pero bueno, pues hay mucha gente que no lo entiende. Que dice, no, ¿por qué J. Joe? ¿Por qué tanto hate? Pero bueno, o sea, hay gente que lo dice en bueno, broma, algunos se lo toman en serio, pero bueno. siempre pasa. Sí. Bueno, vale, más allá de tus gustos, ¿qué es lo que has leído o visto de Araki? No solamente Jojo, sino de Araki, que a lo mejor A tú ver, eres un fricazo que ha dicho, sí, yo he leído Gorgius Irene y BT. mm, a ver, creo que no he visto tanto de otras obras fuera de JoJo, los Ujú, spin-offs sí. Por ejemplo, recuerdo haberme leído esta historia de Dolce, de este gato, hace tiempo. ujú. No sé si sepas cuál es. Sé más o menos lo que es, sí, pero tampoco me Sí. preguntes de qué va. Em, Creo que esa serie de historias que tiene Araki el que vienen con Deadman Question, que hay una historia de un prisionero, del gato ese que acabo de mencionar, sí las vi, pero a ver, por ejemplo, los otros trabajos como Cool Shock y Irene no los he visto todavía. Ok, y de JoJo's bueno, lo has visto todo, imagino, pero Claro. leído, ¿lo has leído todo? Todo no. A ver, todo completito hasta la parte 7. Cuando la parte 8 estaba en emisión, yo la seguía, pero ya por temas de estudio, bueno, no Sí, seguirle del mucho la tiempo. pista, no me perdí, ¿no? Ok. Y Y ahora no pienso tienes llegar. previsto. Ah, vale. Pero, o sea, yo sé que ahora mismo estás viendo
Bueno, sí, ahora mismo estás viendo la parte 4, porque ahora estamos en junio de 2024. Claro, ya la acabé. Ya lo has acabado. Sí, estoy viendo el spin-off, ¿no? Porque lo que pienso hacer con este rewatch es ver las partes y su material complementario. Ok, vale. ¿Y cuándo tienes previsto seguir JoJo? Bueno, precisamente cuando con este rewatch full que estoy haciendo con los spin-offs, novelas de cada parte, pienso ir avanzando. O sea que Ahora sí, después de ver Stone seguido. Ocean volverás a leer Steel Run Así es. y luego volverás a leer el principio de JoJo y lo Yo Leon continuarás. hasta el final. Vale, En ¿y efecto. JoJolands? Jojo Lance también, ¿no? Cuando toque. Ok, o sea que te vas a poner al día en JoJolands. Sí, 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 sí. Quiero Ah, tener. Si no, con esto quiero estar a full con Jojo, ¿no? Incluyendo las novelas, spin-offs. Y básicamente estar al día con todo. ok, perfecto. O sea que algún día tendremos a J. Joe hablando con nosotros por fin de JoJolands. Es que yo Así quiero es. saber lo que tú opinas sobre Jodio, su psicopatía, dragona, su identidad, Me llama estas mucho la cosas. atención, de hecho. Pero sí, sí. Está muy bien. Al menos a nosotros nos está gustando mucho. No tiene mucho fuelle. Ahora lo que tiene fuelle, curiosamente, es JoJolion, porque la gente está leyendo ahora JoJolion. Entonces, claro, para que Sí, la gente lea JoJolands tienen que terminar primero JoJolion, sabiendo que hay gente que no ha terminado o que no ha empezado aún Steel Run. Entonces, claro. claro, en Occidente al menos. En Japón tiene mucho éxito, pero en Ah, no, Occidente sí, le está yendo muy está... bien. Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, pues hablando justamente de lo que tienes previsto, ¿podrías hablarnos de Vale. proyectos futuros que tengas en mente y que puedas un poco aquí anunciar un poco en exclusiva o alguna idea que tengas en mente? Claro. A ver, algo que estoy haciendo es creo, hacerle video a los grupos protagónicos. De hecho, uno de los Crusaders. Ahora pienso hacerle uno el de la parte 4. Y así seguiré, ¿no? Ya le hice video hace unos años, el de la parte 5 y 6, pero quiero meter una dinámica que sea hacer tier list al final y luego comparar. Así que creo que voy a hacer eso con cada cast de las partes. Y de ahí estoy pensando que cuando yo revea las partes se me va a ocurrir algo. Ah, y también creo que, como ya comenté, voy a hacer, como estoy viendo los spin-offs y novelas, voy a hablar de ello. Ok, perfecto, vale. Oye, hablando de Así tier es. list, no sé si has visto que estoy diciendo, gracias a la tier list de Ronald, Ah, con Langolas, con Bonfire, con Holgi, bueno, con Ronald, evidentemente, y con otros, estamos haciendo directos donde hacemos tier list de los arcos de cada parte y al mismo tiempo vale. discutimos sobre lo que opinamos de cada arco. Entonces, a ver, ahora hablo de junio. Entonces, si quieres apuntarte al de la parte 4 que justamente acabas de ver, si quieres apuntarte, Claro, pues hombre, pues te recibimos con los brazos abiertos, porque una... estaría bien. Vale, pues, o sea, si quieres cuando lo organice, te pregunto a ti también. Está Bueno, la bien, verdad me es que yo anoto. siempre te pregunto para todo, entonces no es que te haya olvidado, sino Claro. que si quieres, o sea, te lo recuerdo aún más porque imagino que te puede interesar, sabiendo que tú tienes la parte 4 muy fresca. Así Claro, que sí, sí, bueno, sí. yo creo que en la parte 4 va a haber mucha divergencia, porque hay mucha gente que ve la primera parte, la parte 4, como una parte un poco aburrida, digamos, aunque para mí Claro, tenga muchas cosas, pero bueno, yo no estoy de acuerdo tampoco. claro. Pero, o sea, para mí es más interesante la segunda parte con Kira, pero No, eso la primera sí, parte tiene cosas que la gente olvida, pero que son muy interesantes, muchas temáticas. claro, Pero bueno, estoy de acuerdo. bueno, yo antes de pasar a las preguntas de los fans, tengo algunas preguntas extra. A ver. A ver, si tuvieras a Araki delante tuyo, ahora Uy, mismo, right now, ¿qué le preguntarías? cielos. Imagina que te puede responder una pregunta una duda existencial que tengas tú. Bueno, pues, ¿qué le preguntas? Uh, bueno, es demasiado para responder rápido, pero a ver, algo así rapidísimo. Mm, ¿Un Araki Forgot? ¿Un no sé, algo? creo que creo que no le preguntaría algo de eso. Creo que, am, ¿qué podría ser? Creo que quizás le preguntaría a ver, no sé si valga la pena, ¿no? Como única pregunta a Bueno, Araki, es pero tu me gustaría pregunta. preguntarle.
¿Por cuánto tiempo piensas seguir con todo? Mm, es verdad ¿No? que Si, no si se conoce ve mucho un sobre ello. final en su carrera de JoJo o como mangaka en general. ¿Tú cómo le ves en cuanto a edad? Porque bueno, cumplió ayer, si no me equivoco, fue su cumpleaños, el 7 de Sí. junio. A ver, yo tengo algo que decir que es un poco impopular, que creo que mucha gente no le va a gustar, pero yo creo que Araki ya está envejeciendo, ¿no? O sea, físicamente ya se le nota un poquito la Ya se edad. le ve las arruguitas. Sí, ya se le ve las arruguitas, igual es cierto que el pelo también se ve que está mayor y no tiene nada de malo, ¿no? Pero yo creo personalmente, es mi forma de verlo, que va a ser la parte 9 una parte de 100 capítulos como la parte 7 y 8 y eso va a ser el final de Yoyo, pero Yo creo que también. quizás se saque algo pequeñísimo, digamos, de un epílogo de Yoyo, no sé cómo se llame, que sea una serie de, digamos, máximo 20 capítulos, ¿no? Que sea algo, como digo, algo Sí, un rollo epílogo. epílogo. Un epílogo, sí, sí. Así es. Yo Para también pienso lo despedir. mismo. También pienso lo mismo. Yo creo que la parte 9 será la última es por tiempo. Es que tío, Araki ya está mayor. Tiene Y 64. calculamos. Mira, Steel Run fueron 7 años, creo que fueron, de publicación. Y Yo Sí, Leon fueron, creo que incluso 10. 10 años. Entonces, 10, claro, haz sí. cálculos, va a estar mayor. Si no es que ya lo Claro, está. digamos que Jojo Lance termina con él teniendo 73. Yo creo que él va a seguir sacando historias, ¿no? Eso yo creo que sí, va a seguir sacando pequeños one shots, contando algo interesante, digamos, cada cierto tiempo, hasta que, bueno, se quiera retirar definitivamente, pero yo creo que va a terminar como hemos dicho, ¿no? Seguramente, sí. Bueno, pues Sí. hablando justamente de los one shot y las obras menores y demás, que es que estamos enlazando Ajá. perfectamente las preguntas. Si Ah, pudieras ver un crossover entre JoJo's ah, y otra obra de ficción, ¿cuál sería y por qué? ah, interesante. A ver, pienso primero en mis otras obras favoritas, ¿no? Que son Berserk, Ashita no Lo Joe, que tú pero quieras. quizás Tú eres aquí, haces lo que tú quieras. Tú eliges. Quizás no encaje mucho, quizás no encaje mucho, pero, a ver, es una buena pregunta, pero quizás sería interesante ver que choque con otros mundos parecidos, ¿no? Como Hunter x Hunter o Ah, Jujutsu Kaisen, ¿no? ¿has Algo, visto Hunter x Hunter? sí, 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 Lo has sí. visto entero? El anime, Por eso digo que lo has visto entero, no lo has leído, lo has visto claro, ¿no? entero, ¿no? Ok, vale. Ah, claro, cierto, el Ok, anime vale. completito, O sea, Hunter x Hunter y Jujutsu Kaisen, claro. ¿vale? ¿Y Jujutsu por qué? O Kaisen. sea, ¿qué te gustaría ver conectarse? ¿Qué te A gustaría ver, ver? más que nada, veo que tienen sistemas de poder parecidos, ¿no? Creo Sí. que ambos han tomado mucha influencia de JoJo. Y creo que sería interesante, ¿no? Verlos interactuar, ¿no? A los sistemas de poder. Sí, puede ser curioso, la verdad. A ver, yo Jujutsu Kaisen no lo he visto aún. O sea, estoy viendo muchas cosas, pero eso Es, aún no. bueno, Bueno, sabiendo que es el anime de me moda. estoy comiendo todos los spoilers de la historia de esta serie. Así que perdí un poco de jugo. Pero. Bueno, es cierto. Pero sí, sí, te imagino que entre comillas, tengo que verlo. Porque bueno, es popular, parece bueno. No dudo de que lo Sí, sea. tiene Pero sus bueno, cosas, pero no es sí vale yoyos, la pero pena bueno. vérselo. En efecto. Por cierto, una pregunta. Ajá. Esta se me acaba de ocurrir. A ver, Em, te JoJo's te oigo. gusta mucho, pero para ti Claro. ¿es la mejor obra de ficción? Porque sabemos también que te gusta mucho Ashita no Joe, que es justamente el que da nombre a Mm, tu avatar, a tu alter usuario. ego. Así es. Pero, Sí. ¿cómo lo clasificas todo eso? ¿Dónde A está ver, yo creo que JoJo's? sí. Es de diría que sí es de las mejores cosas que he podido ver. No creo que sea lo mejor de la ficción, porque seguramente hay cosas mejores. No, no, yo Y digo de bueno, ficción que tú conozcas, evidentemente, nadie conoce todo. Yo digo claro, desde tu claro. universo, en tu universo, ¿cómo colocas tú a JoJo's? A ver, es que también es un poco complejo, ¿no? Por las 7 partes. No, bueno, 9 partes. Por las 9 partes que son. Claro, porque habrá partes que son un poquito peores. Claro, hacer un balance es complejo, pero no creo que sea lo mejor que he visto.
pero sí es lo más único, ¿no? Sí es muy, muy, muy especial, es JoJo, pero, por ejemplo, yo creo que cosas como Ashita no Joe, a mí creo que Joe Yabuki se me hace un personaje tremendo, ¿no? Casi perfecto. Ujú. Digamos que la parte 7 sí que podría destacar, pero yo diría que sí, sí he visto cosas mejores, ¿no? Pero yo sigue siendo lo que más me gusta y lo más único, ¿no? En ese sentido. Ok, vale, entiendo. Entiendo el punto de Sí. vista. Vale. Bueno, pues justamente hablando de lo tanto que te gusta JoJo's, ¿cuál ha sido el impacto de JoJo's en tu vida? Bueno, además de crearme el canal, ¿no? Que es mi hobby principal y también una fuente de ingresos, pues bueno, también he escuchado varios tipos de música por las referencias. Claro, y me ha mantenido muy, muy entretenido y bueno, el mensaje, ¿no? De la Ode a la Humanidad me gusta muchísimo y no creo que es no sé si inspiración, pero sí como que te alegra, ¿no? En la vida. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Sí. Para mí también. Bueno, pues ahora si quieres podemos pasar a las preguntas de los fans que yo creía que iba a haber dos o tres. Bueno, pues aquí tengo. Bueno, he filtrado, evidentemente, porque había algunas preguntas que eran un poco repetitivas o que eran un poco raras. Así que hemos filtrado un Vale. poquito. Porque preguntas ha habido muchísimas y agradezco a la comunidad de Joe ser tan activa y tan. Sí, tan activa a mi propuesta. Y bueno, pues hemos seleccionado juntos las más interesantes. La primera. O sea, aquí va a haber mezclas Vale. de cómo conocerte De mejor todo. o de teorías o de lo que sea. Bueno, la Me primera. parece bien. Si Diablo se hubiera puesto a entrenar con King Crimson, ¿podría alargar el tiempo de su timeskip o sus visiones de Epitaph? A ver, eso es una buena pregunta, pero es posible que sí, que un poquito. Igual hay que tener en cuenta que Diablo en Vento Aureo llevaba teniendo su stand como 10, 11 años, Ujú. 12 más o menos. Así que por ahí, ¿no? Y claro, en respuesta a eso, de que se aumenten las habilidades temporales, esto no es nada oficial, ¿no? Pero es algo que yo interpreto y es que tenemos el ejemplo de Dio, que pudo aumentar su time stop. Sí, Pero ¿por qué pudo aumentar su time stop? Que es por absorber la sangre de Joseph, ¿no? claro, cosa que Es, Diablo no hace. claro, cosa que nadie puede hacer a menos que seas un vampiro. Claro, y de ahí nace la interpretación de que Dio puede tener más time stop por ser un vampiro, ¿no? Pero yo creo que eso puede ser cierto, no es por ser un vampiro precisamente, sino porque para el ser un vampiro puede absorber energía vital y técnicamente tener más energía, tener más poder de lo que debería, ¿no? Ujú. Así que creo que en parte los usuarios de stand humanos que tengan ese tipo de poderes pueden aumentarlo, pero creo que no tanto, ¿no? Entiendo. Vale, o sea, con Porque limitaciones. siempre, sí, porque siempre se habla de la estamina y esos temas en las habilidades Sí, o sea, estas que a lo mejor lo puedes temporales. entrenar si te entrenas físicamente, por ejemplo. Si Claro, mejoras tu condición física, a lo mejor sí. Claro. podría ser, ¿no? Sí, ¿Piensas hacer una serie de vídeos, perdón, para JoJolion como hiciste para Civil Run? claro. A todas las partes les voy a hacer esas eras que hice, ¿no? De que es análisis del protagonista, del villano, del grupo, análisis de los conceptos, análisis de las batallas finales y así. De Ok. todo pienso hacer. ¿Y piensas también hacer, bueno, yo me acuerdo de que tú propusiste a colaboradores en varios vídeos. Entonces imagino que Ah, harás lo mismo en cierto. esta serie igual, para Puede JoJolion. ser, puede A mí ser, me puede gustó ser. mucho lo de el reportaje que hicimos de la carrera, me gustó mucho hacerlo. Claro, fue. Me hizo A mí mucha ilusión. también me gustó el video. Claro, Em, puede ser, pero quizás eh, algunas cosas me las guardé para el anime. Pero sí, sí pienso hacerlo. Pues te la vas a guardar para cuando tengas nietos. Pues sí, si ya no sale nada, ya lo hago. Pero a ver, más que nada, me pienso guardar cosas de Steel Ball Run para ya ir avanzando, ¿no? Yo creo que sí va a salir anime Steel Ball Run, pero no nos No, no, salga nada no, ahorita. sí lo sé, pero a saber cuándo sale. Que bueno, esa pregunta Claro. viene después.
Si pudieras tener un stand, teniendo en cuenta que Stand. sigues en este mundo y nadie más que tú tiene un stand, ¿cuál elegirías? Un stand ya existente. De la Supongo, serie, no, a ver, no que creo supongo uno. que sí, porque tú luego vas a crear el tuyo en las actividades que Claro, tenemos entonces, previstas. un stand que ya exista. Vale, a ver, es una muy buena pregunta. Varios tienen mucha utilidad. Por ejemplo, el time stop puede ser muy útil, pero son solo 5 segundos. Así que creo yo que podría escoger a... Creo que D4G puede ser muy útil porque te clonas a ti mismo. Bueno, traes a otro tú de otra dimensión y puedes hacer varias cosas. Sí, puedes matar a gente, J. Joe. Ah, bueno, por eso, pero será No lo porque has negado, no lo has negado. Tenemos a un posible asesino aquí. sí, pero a ver, yo creo que la principal utilidad de D4G es que puedes estar en varios sitios al mismo tiempo. Ujú. Si nos guiamos por cómo funciona D4G con Valentine, entonces todos los tú alternos serían básicamente la misma persona, así que creo que sería útil. Hombre, sí, es bastante útil, sí. O sea que D4 sí, vale. ¿Has leído fanfics o doujinshins de yoyos? Y de ser así, ¿cuál es el más bizarro que has leído y por qué? A ver, no, ahora no tengo la memoria muy fresca, habré visto una que otra cosa. Creo que lo más bizarro, no lo he visto, pero todo el mundo sabe de su existencia, que es la de Yotaro Caballo. Creo que sabemos de qué estoy hablando. Sí, sí, ya sé Sí, cuál es. No voy a dar muchos detalles, pero sí sabemos cuál es. Y si no, chicos, buscad en Google, en navegador privado, y vosotros haced vuestras búsquedas. Vale, o sea que J. Joe sabe de su existencia. Bueno, no has leído nada, no has leído como tal, no te acuerdas de algún fanfic o... la verdad no mucho. Ok, bueno. Bueno, luego tenemos una pregunta a la que ya has respondido un poco, que es cómo conociste a Yoyos, pero ¿cuál fue tu Ajá. experiencia viendo la serie por primera vez? Que esto no A te lo he ver, preguntado como tal. claro. A ver, yo estaba muy fascinado, ¿no? A mí me gustó mucho desde el principio, desde el Phantom Blood. Obviamente que la cosa fue mejorando, pero me gustó bastante, ¿no? Y era súper... Claro, esa etapa donde primero estás viendo Jojo y estás súper impresionado por lo bizarro, ¿no? Y por lo extravagante y me agradó bastante. Ujú. Yo recuerdo que sí me chocó un poco el cambio de estilo, pero ya me gusta. Ok. O sea que estás Dibujo, digo, sorprendido, ¿no? pero también un poco, a ver, no destabilizado, pero sorprendido por el estilo gráfico, el estilo de dibujo. Ok, Claro. vale. A ver, siguiente pregunta, que a la gente le gusta el morbo, pero no sé si lo hay, pero bueno, les gusta estas cosas. ¿Qué piensas de Dio Solo Dio? Dio Solo Dio es un youtuber hispano de yoyos, básicamente. Sí lo ubico. Realmente no veo mucho su contenido. A veces he visto un poco por curiosidad, pero realmente no mucho. Gente actúa como si nos lleváramos mal, porque, a ver, creo que él hace muchos chistes de youtubers, ¿no? Como no sé, me han dicho que son chistes inofensivos, pero creo que bromea bastante con la comunidad. Yo no tengo ningún problema con eso. Ujú. Pero creo que mucha gente como que nos compara porque somos como polos opuestos, ¿no? Él es súper memero, súper, incluso un poco memes de la grasa y ese tipo de cosas, y yo soy como serio, ¿no? Además, él es Dio, yo soy Académico. Yotaro, claro. Yo soy Yotaro, él es Dio, así que bueno, supongo que es normal la comparación, pero a ver, yo no tengo problemas con el usuario Ok, o realmente. sea que todo paz y amor y amistad, ¿no? Pues ya está. Así es. Muy bien. Bueno, pues hablando del youtuber serio que eres tú, ¿qué es lo que te motiva a hacer análisis tan profundos de los personajes? ¿Y cómo has adquirido tan buenas herramientas para argumentar tu visión de lo mismo con fundamentos en la psicología y psiquiatría? Vaya. A ver, yo no tengo ese tipo de estudios, pero a ver, lo que yo hago es que mis análisis los baso más que nada en las lecturas del manga, ¿no? Y cuando tú lees un manga o libro, bueno, básicamente lees,
puedes tomarte el tiempo que quieres, ¿no? O sea, no es como ver una serie que tendrías que estar pausando a cada rato, ¿no? Y a mí lo Ujú. que me gusta es ir entendiendo, ¿no? O sea, puedo estar en una página 5 minutos entendiendo todo y después ya avanzo a mi ritmo, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Que siempre me ha gustado detenerme a leer todo. Ok. Y esa capacidad de reflexión y de análisis, ¿cómo cómo la has adquirido? ¿Cómo la has trabajado? ¿Por los estudios? ¿Por cómo? Mm, realmente no sabría contestar, pero a ver, es más, o sea, todos mis videos son interpretación mía, ¿no? Creo que supongo que con el tiempo, tras ver otras cosas nuevas, otro tipo de cosas, como que te, ¿cómo decirlo? Te afinas, ¿no? Vas mejorando. Ujú. Creo que es simplemente haber tomado ese tipo ¿cómo decirlo? De método al leer lo que me gusta, ¿no? Y bueno, Ujú. ya después de tanto tiempo haciéndolo, supongo que fluye, ¿no? Ok. Realmente no Vale. tengo una explicación para eso, pero sí. Vale. Sí, lo entiendo. Bueno, otra pregunta de teoría. ¿Cómo A hubiera sido ver, la trama de JoJo's Bizarre Adventure si la raza de los hombres del Pilar seguía existiendo? a ver, Siguiera existiendo, perdón. creo que no habría no habría historia, ¿no? Porque, a ver, si la raza sigue existiendo, supongamos que Cars nunca se revela, ¿verdad? Claro, es que la pregunta no sé cómo está formulada. No sé si la pregunta es que la raza sigue existiendo o que Cars sobrevive, por ejemplo. Entonces, a ver, no sé, pongamos A los ver, dos casos. Pongamos el primer caso. Los hombres del Pilar siguen existiendo ahí en México, en su ciudad y tal. ¿Qué pasa? bueno, a ver, digamos que Cars no se revela, ¿no? Creo que este, la raza era muy pacífica, ¿no? Porque no quería tener nada, no quería realmente conquistar al mundo, no quería simplemente existir en paz. Ujú. Pero creo que con el avance de la humanidad, tarde o temprano se habrían enfrentado y quizás, bueno, la humanidad no habría progresado, ¿no? Por la existencia de estos, pero como son pacifistas, quizás habría sido un punto medio, ¿no? Pero sería un mundo completamente distinto, por lo que creo que realmente no existiría historia. O sea, Mm. sería un mundo extraño entre donde convivirían las dos razas. Sí, sí, la verdad es que es bastante complicado. Pero sí, puede ser. Vale, una pregunta para los dos. Bueno, la verdad es que tú ya Ya. has respondido un poco. ¿Qué les motivó a ser youtubers de yoyos existiendo tantos temas y animes? ¿Y por qué específicamente de yoyos? Tú ya has respondido un poco explicando que, bueno, A empezó ver, como un canal grupal. tú puedes contarnos. A ver, bueno, claramente el dinero. No, 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 la verdad es que no. Bueno, a ver, yo empecé, bueno, yo me acuerdo de que estaba en el instituto y mis padres me dijeron, Lucas, cuando acabes la carrera, ¿qué quieres como cumpleaños de carrera? Y dije, yo, un ordenador PC gaming. O sea, mi Ah, sueño era grabar walkthrough o gameplays de mis juegos favoritos. Y es por eso que mi primer canal es el GG, que es el que está mencionado en el vídeo que hice con J. Joe de la carrera Steel Run, porque en ese momento aún no había creado, perdón, este canal. Entonces, mientras yo estaba haciendo mis cosas de juegos, bueno, pues descubrí yoyos y cuando obtuve el PC dije, esta obra merece su contenido. O sea, para mí esta obra que considero que es muy popular y demás, pero sigue siendo una obra un poco de nicho, digamos. O sea, es claro. popular, todo el mundo que ve anime, o casi todo el mundo la conoce, pero no la ha visto. Y para mí está un poquito infravalorada en ese sentido. Entonces, para mí, merecía, siendo mi obra de ficción favorita, sin duda, que no quiere decir que lo demás no me guste. Vinland Saga me encanta, Hunter x Hunter me encanta, los Spaghetti Western de Leone me encantan, pero para mí, Ah, en su totalidad, por influencia, por cómo me sentó a mí y por cómo es, JoJo's es lo mejor que he visto o leído. Y wow. para mí merecía algo que empezó en LGG, en el primer canal, con los análisis de JoJolands, con los análisis que sigo haciendo cada mes del capítulo de JoJolands. Y en un momento dado
Langolas ya me lo dijo varias veces, pero Bonfire, en uno de los vídeos de tier list, me dijo, chico, hazte un canal. O sea, hazte un canal de solo yoyos, porque estás mezclando dos cosas, pues ponlo todo en un canal. Y es ahí donde Claro, abrí el canal y dije, bueno, concuerdo. pues para empezar fuerte en el canal, voy a hacer una idea mía, que yo sepa, no he visto a nadie hacer esto, que es la Morio Radio Station en español. Y bueno, pues empezarla contigo. ¿Por qué específicamente de yoyos? Bueno, pues porque es mi obra de ficción favorita y pues porque considero que necesita tener más visibilidad de la que tiene, sobre todo en Occidente. Claro. Porque, Sí, vale, sí, la sí. gente lo conoce por los memes, pero en profundidad podría conocerla más gente, la verdad. Cierto, concuerdo. Así que bueno, pues aquí estamos. A ver, espero que este Muy bien. programa, al que le tengo mucho cariño y al que le tengo muchas ganas, funcione, a ver qué tal funciona. Que bueno, luego la idea es entrevistar a Morgan, a Bonfire, a Langolas, a Damo, a Solo Dios Dio, por ejemplo. Perdón, a Dio Solo Ah, Dio, por ejemplo. O sea, estaría y luego, bien. quién sabe, abrirme a youtubers anglófonos. Pero bueno, Claro, eso ya se verá. O franceses, porque también hablo francés, que bueno, que para los que no lo claro. sepan, vivo en París desde 2008. Yo soy casi Ah, francés. Pero bueno, interesante. sí, claro. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu banda y o cantante favorito? Ah, eso en general. Imagino, sí, imagino. A ver, Aquí no dice de yoyos, dice en general. Y bueno, ¿qué género de música es tu favorito? no tengo un cantante, una banda favorita porque soy de escuchar de todo, o sea, no tengo, digamos, a un artista predilecto. Ujú. Me gustan varias cosas, no sé, a ver, yo le tengo estima a Michael Jackson, a Queen, bueno, El lo más Ayuwoki. famoso, ¿no? Claro, sí. Pero a ver, tengo de todo en mi playlist de me gustas en Spotify, así que variado, ¿no? Diría rock, pop, también hay un poco de... Hay uno que otro de rap y así. ¿Escuchas City Pop? Pero City Pop. La pop japonesa de los años 80. Ah, no. No, Yamashita, Kadomatsu. no, Pues yo tengo no. una playlist de City Pop que, bueno, vamos, yo te la voy a Wow. enseñar, te la voy a enviar y vas a escuchar y vas a decirme lo que piensas, porque... Está bien. A ver, Pero sí, a son ver, canciones soy... bastante populares en internet, porque bueno, es un poco este rollo anime, otaku, tal, no sé qué, pero bueno, son canciones de los años 80, o sea, pero bueno, la más conocida es Stay With Me, evidentemente, que es mundialmente conocida. Que bueno, yo no la conocía hasta que me la enseñaron, pero al parecer es la canción japonesa por excelencia de todos los tiempos, pero bueno. Pues sí. Ok, o sea, tú bastante variado, vale. Sí. Y hubo... Mira, yo voy a hacer una subpregunta. ¿Cuál es tu A ver. música favorita que esté referenciada en JoJo's? Buena ¿Cuál es tu pregunta. A referencia ver, musical favorita? Vamos a decir. por ejemplo, me gusta mucho la banda de Red Hot Chili Peppers. Sí, Es el stand de Akira Otoichi. sí. Mucho flow. Me gusta la canción de que es Non-Stop y también la de Californication. Ujú. A ver, ¿qué más me...? A ver, es que me gustan varias, pero creo que podría destacar esa. También destacaría a Dio, ¿no? Ok. A Ronnie James Dio. Gold Experience, Gold Experience. Me gusta mucho la canción De Gold de Prince, Prince. ¿no? Sí, creo que es de mis canciones favoritas. Ujú. Esa podría ser. ¿Has escuchado Task de Fleetwood Mac? Ask, sí, también. Me gusta mucho porque es uno de los casos en los que realmente la canción, bueno, más bien al revés, el stand representa la canción, porque en la canción de Task de Fleetwood Mac hay 4 etapas. O sea, tú ves que la canción va Ah, qué evolucionando cool. a ver, no sé realmente de qué habla la canción, pero se siente muy western por los instrumentos. Y es curioso porque Sí, Fleetwood sí, Mac sí. es un grupo que escucho desde que llegué a París, que yo tenía 9 años, porque yo vi una vez en MTV, vi el videoclip de Little Lies. Entonces le dije a mi madre, mami, ¿y este grupo qué es? Y me dije, Fleetwood Mac. Me compró el disco The Very Best of Fleetwood Mac, que son 2 discos. Y bueno, Task estará ahí, Wow. pero fíjate que nunca la escuché. Y claro, luego me di cuenta de que Task es Fleetwood Mac. Y bueno, la escuché y me Qué encantó. loco.
Claro, y no sé, me Pues parece sí. muy gracioso. O sea que realmente JoJo's me ha ayudado a redescubrir artistas que yo ya conocía, pero que no conocía tanto, como por ejemplo David Bowie. David Bowie, Pues sí. al que le dedicaré no sé cuándo, pero un vídeo, porque para mí David Bowie es la esencia de JoJo's. O sea, JoJo's, como explica Ansalone, que es el periodista francés que hizo el vídeo, que hizo el libro, perdón, que yo tengo, que analiza a fondo la obra de Araki, él dice que Ah, el arquetipo de JoJo's es David Bowie. Y él claro, explica por sí, qué. sí. Y quiero dedicarle un vídeo, porque lo merece y... Pero bueno. Entiendo. em, a ver, una pregunta más bueno, más interesante, no, todas son muy interesantes. ¿Qué haces fuera de YouTube? Bueno, a ver, yo estudio y trabajo también. Ok, Bueno, también tengo un poco de vida puedes, social. quiero decir, o sea, si no quieres contarlo no pasa nada, pero ¿qué puedes contarnos? Por ejemplo, ¿qué estudias o de qué trabajas o... Salvo que no A quieres ver, yo estoy decirlo. estudiando administración Ok, y trabajo en un restaurante como asistente administrativo, ¿no? Porque práctica más que nada porque estoy estudiando todavía. ok. ¿Y Claro. te gusta o...? Sí, sí, es un mundo Sí, interesante. vale, ok. ¿Y qué es lo que te gustaría hacer más tarde? Más tarde, no lo he pensado muy bien, quizás sacarme una maestría, no lo tengo tiempo para pensarlo todavía, pero me gustaría tener un negocio. Vale, ok. Sí. Y en tu vida social, o actividades, o hobbies, Ah, aparte de bueno, todo lo que sea, bueno, lo que ya sabemos que es, bueno, pues yoyos, leer mangas y todas esas cosas. claro. Bueno, a ver, yo tengo novia, así que salgo con ella a comer, al cine, hacemos actividades de pareja, básicamente. Así que, y bueno, también con mis amigos de la universidad a veces salgo, ¿no? A fiestas y ese tipo de cosas, ¿no? Bastante normal, diría yo. Ok, o sea, bastante, sí, normal. Una pregunta muy importante. ¿A tu novia le gusta yoyos? Sí, sí, sí. Oh, Dios O mío, es un sea, milagro. lo empezó a ver porque, precisamente por mí, ¿no? Porque vio que tenía un canal de yo y dijo, bueno, lo veré, ¿no? Porque dedico mucho tiempo a eso, así que lo vio y sí, sí le gustó. De hecho, de ella ha leído Leon, así que está, ¡Oh, te ha superado! ¡Te ha sí, superado! en cierto modo. Ah, bueno, ok. Bueno, porque la mía está hasta aquí de yoyos. Bueno, a ver, es verdad que ¿No lo ha visto? que no lo va a ver en su vida. Dice, Oh, no, es que gritan mucho. A ver, chica, que es un anime. ¿Qué quieres que te pues todos diga? los No sé. animes gritan. Claro, pero no le gustan los animes, estas cosas. No. Ah, Ella creció con rayos. los animes que ponen en la tele, tipo Detective Conan y demás, pero cuando creció ya, da igual. Claro, No, bueno, no se ha lo mantenido en entiendo. eso. Pero yo lo entiendo, me da igual, no. O sea, ya sabe que son muy rollos y dice, pues ahora, tú haz tus vídeos, haz tus cositas. Ya está. Pero bueno, ya. Bueno, me respeta. Está Em, bien. bueno, antes de pasar a las actividades, tengo unas preguntas relacionadas con yoyos, pero más amplias. Y empezamos con la primera, que tiene mucha relación con la actualidad, que es con los últimos rumores, el estreno de Steve Ah, Run ha vuelto a ser tendencia en las redes. Sobre todo que ahora dijeron, sí, el 4 de julio Warner Bros. Japón va a decir algo, pero al parecer no va a ser para nada yoyos, pero habría molado muchísimo que lo anunciaran el 4 de julio, sí. pero no parece ser así. Hubiera quedado muy bien, ¿eh? Hombre, habría Pero, sido la fecha. claro, Sin sí, ninguna sí. duda. O sea, A vamos, ver, de calle. yo tengo fe de que va a llegar. No, de 2026 no pasa el estreno del anime, Claro, esa yo es la creo. pregunta. ¿Cuándo crees que se va a estrenar? Una Yo predicción. diría por 2025, 2026. ¿Que se anuncie que se está haciendo o el estreno? Ah, no, a ver, que se estrene, decía, que se anuncie seguramente, yo creo que a finales de año, de Ok. este año. Me atrevo a decirlo. Entonces, que se estrene en 2025. Sí, yo me atrevo a decir que es muy probable, porque, a ver, el anime Stone Ocean me parece que la última tanda salió en diciembre de 2022.
Sí, Así que ya ha pasado bastante tiempo. sí, es verdad. ¿Crees que va a ser David Production? Yo espero que sí, ¿no? Porque si bien, a ver, la parte 6 es cierto que no salió tan bien, fuera de la distribución sí tuvo sus cosas que aceleraron, unas cosas que no mostraron, pero creo que sigue siendo una buena adaptación. Además, David Production le ha puesto mucho, mucho, mucho cariño Mucho a amor, JoJo y se siente el amor y se claro, siente la dedicación. claro, y tú ves y lo entiende, entiende completamente la esencia de la serie, ¿no? Así que yo creo que sí deberían hacer David Production sí debería ser quien anime Steel Ball Run. Sí, Claro, concuerdo también. el pero puede ser que David Production no es un estudio, digamos, de gran talla, Sí, que un no esté a estudio la altura millonario. financiera o en cuanto a medios para hacerlo. Claro, pero a ver, eso es un problema, ¿no? Pero hablando de dedicación, de trabajo, ¿no? De desempeño, David Production es el más adecuado. Sí, sin ninguna duda. O sea, vale Sí, que Mapa tenga más medios, pero no creo que nadie entienda mejor que David Production la esencia claro, y el alma sí, de sí. JoJo's. O sea, es que vamos, es que la música, los efectos de sonido, es que todo, no sé, es que no sé, o sea, la Claro, es adaptación que que es un David fan, Production se ha hecho nota. es algo que me ha hecho verlo como la mejor obra de ficción. Es que no sé, no sé explicarlo, pero Claro, bueno. sí, 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 sí. Bueno, hablando justamente de la adaptación, bueno, sabemos que has estado viendo otra vez las distintas partes de JoJo's. Entonces ya has terminado la Sí, 4 y, bueno, la pregunta se actualiza, que es tu a opinión ver. sobre las 4 primeras partes de JoJo's. ¿Ha cambiado al haberlas visto otra vez recientemente? A ver, no mucho, me he dado cuenta de una que otra cosa más. Por ejemplo, a ver, Jonathan me ha gustado más con este Ujú. rewatch. A Joseph, a ver, no me sigue gustando demasiado. He podido, digamos, ver que algunas cosas no están tan mal, pero sigue sin parecerme, sigue sin gustarme realmente, Joseph. La parte 3 la he vuelto a ver y, a ver, también he encontrado mucho más en Dio, por ejemplo. Me ha Sí, gustado más Dio. La parte 3 bueno, sí es cierto que en el anime es un poco más lenta, porque en el manga, yo cuando leí el manga personalmente no me sentí como aburrido, no me pareció muy monótono, pero creo que en el anime sí se nota un poco más lo largo que es. sí. Y bueno, en cuanto a la parte 4 creo que estoy mayormente igual, me sigue pareciendo bastante, bastante buena. Sí, he notado algunos problemas de ritmo, de cómo se irán las cosas, pero realmente no ha cambiado mucho, mi opinión, que digamos, solo algunos detallitos. Vale, ok. Bueno, pues ahora respecto a Stone Ocean, ¿cuál es tu opinión sobre la adaptación de anime de Stone Ocean? Que bueno, que sabemos por el tweet que pusiste hace unos meses que tú dijiste que era la mejor parte animada, pero no Claro, era a ver, la mejor, no era la parte mejor animada. claro, es distinto, ¿no? Claro, Porque exacto. no es la parte que mejor han animado o adaptado, pero en cuanto a calidad sí es la mejor que han hecho. No, Ujú. creo que sí se entiende, Sí, o sea, ¿no? la mejor en cuanto a contenido, en cuanto a Stone Ocean, el manga, o sea, la historia, Claro, sí, ok. eso. Sí, sí, sí. Claro, y yo creo que sí, porque como decía anteriormente, sí se siente un poco... A ver, no creo que sea mala adaptación, debo decir que no me he visto todos los episodios, ¡Ah! porque... ¡Sacrilegio! Claro, a ver, hay Has hecho explicación. episode skip? No, 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 no. Voy a explicarlo. A ver, debo decir que cuando salió el manga, el anime de Stone Ocean, quiero decir, yo justo estaba para empezarme el manga de Stone Ocean. Ujú. Entonces yo dije, bueno, me voy a leer el manga primero, ¿no? Entonces me leí el manga y vi cosas, digamos, puntuales del anime, como el primer episodio, algunos momentos. A ver, los últimos episodios también los vi, ¿no? Del arco de Made in Heaven. Ok, Pero claro, o sea, como lo estaba viendo, como ya tenía el manga fresco, no volví a verlo porque quería mantener lo que había visto en el manga para transcribirlo en los videos y vi partes del anime. vale. Y en Claro, cuanto a, y en cuanto a
animación de Stone Ocean, ¿cuál es tu opinión? Bueno, hubo mucho revuelo con la distribución, el cambio de calidad del dibujo y de la animación. ¿Cómo te sientes tú respecto a todo eso? A ver, sí es cierto que tiene sus momentos, ¿no? Por ejemplo, el CGI ¿cómo se llama? De esta persona El de de los Lance tornillos, sí, Wrangler. el de la Sí, gravedad cero, sí. Lance Wrangler sí se ve un poco extraño, pero, a ver, creo que la animación nunca ha sido, digamos, lo que más destaque de JoJo, digamos, en fluidez, todo eso, sino el estilo, ¿no? Pero Sí. claro, no puedo decirte muy a fondo, ¿no? Porque como te digo, me he visto partes, pero a ver, algo de lo que yo sí me quejo de la adaptación es la selección de la música. Porque hay algunas partes que sí quedan muy raras, en mi opinión. ¿Tienes Por algún ejemplo, ejemplo? Sí. ahora me acuerdo, sí, de que cuando Anasui está explicándole a Yotaro que se quiere casar con Jolene, por alguna razón suena el tema del sueño de Yor, ¿no? Que es el tema Un Sójono, no sé si te Ujú. acuerdas Sí, de sí, él. sí. Claro, y yo pienso que no queda. O sea, es como porque suena un tema de Giorno que se supone que transmite su sueño, Su determinación, cuando sí. su determinación, su sueño, digamos, altruista en cierto modo, cuando Anasui está diciéndole eso a Yotaro, ¿no? Creo que no queda. No sé qué opinas tú. Te puedo entender. A mí me marcó mucho cuando, bueno, pues cuando Weather Report le pega la paliza mortal a Pucci y Claro, no sé por qué David Production dijo, vamos a poner 3 temas seguidos, sin corte, en menos de un minuto. A ver, exagero un poco, pero o claro. sea, pasaron del tema de Yotaro, que ya estaba muerto. Cuando Emporio estaba hablando con Pucci, luego pusieron al final Distant Dreams de Luffy, o sea, el de El Duffy, perdón, ending. el ending de Stone Ocean, y luego de repente, venga, Roundabout. Entonces, o sea, parecía que David Production quería hacer 3 finales al mismo tiempo, que no les daba tiempo, y dijeron, ponemos todo. A mí me Sí, pareció un poquito pegote. Porque, no sé, como que cuando. O sea, hay un momento en el que el leitmotiv del tema de Yotaro, que, bueno, pues cuando suenan todos los instrumentos, tal, es justo claro. cuando la música baja. Cuando la música la bajan y cuando ya llega el epílogo de Stone Ocean. Y es como que no te dejan sentirlo totalmente. Y Claro, fue bastante rara. frustrante. Yo, por ejemplo, tengo el oído muy fino para estas cosas. O sea, yo desde que tengo 5 años hasta los 16 he hecho danza clásica, entonces tengo bastante oído Ala. musical y en casa desde que tengo 3 años es música de películas, música de cine y demás. Entonces, claro, yo en mi móvil, no sé si vosotros seréis igual, pero yo tengo todo el soundtrack de yoyos y yo en la calle oigo yoyos. O sea, no es en plan, sí, yo No, oigo de todo, pero no oigo anime y videojuegos. Sí, 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 yo oigo de todo. Aquí tengo todo de parte 5 lo que sea. Y claro, a mí me frustró mucho ver ese pegote que fue el final. Y bueno, yo en cuanto a Stone Ocean en general, lo estoy viendo otra vez, por tercera vez, con un amigo, porque yo a cada amigo que conozco próximo lo haces ver yo le ya. enseño yoyos y ellos me enseñan otra cosa. Por ejemplo, él me está enseñando con Cool, Usuba, por ejemplo. Después de ya haber cool, visto con cool, él cool. Overlord y otras cosas. Está Em, bien. pero a mí lo que más me choca de Stone Ocean es el cambio de calidad de imagen. O sea, tienes unos planos de Sí, Jolene preciosos y que no son escenas importantes, pero está preciosa. Es que Jolene es muy guapa. Es muy guapa. Cuando quieren claro. dibujarla bien, evidentemente. Pero claro, luego tienes Sí, truños, unos truños que dices, es que te sacan de la escena. Entonces, claro, te claro. preguntas qué han hecho aquí A sabiendo ver, que la parte anterior es, bueno, Golden Wind, Vento Áureo, que para mí estaba súper bien animada. A ver, vale, tendrá una escena o tal que, mira, si hago zoom, Giorno no está bien dibujado. Ok, vale. Pero era muy fluida, estaba muy bien claro. animada. Stone Ocean es que hay cosas que parecían de Paint. En serio, Claro, a ver, yo puedo entender que Stone Ocean se ve así, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que fue una producción de pandemia, ¿no? Pero la distribución
sí hay cosas inexcusables, ¿no? Por ejemplo, lo de la música. O sea, eso no tiene nada que ver con que tengas o no tiempo. Exacto. Y No bueno, sé, lo de las partes. Cómo claro. dividieron y cómo distribuyeron Stone Ocean. O sea, sacrilegio total. O sea, el Jojo Sí, sí, Friday se lo sí. cargaron, dijeron nosotros, a la americana. Totalmente. Entonces, no, es que no funciona Totalmente. así. Pues Entonces, sí, claro, sí, se lo sí. cargaron. Entonces, por eso yo, aunque confío, me da un poco de miedo Steel Run. O sea, es que no quería que la cagaran con Stone Ocean. Y la cagaron. Para mí se cagaron el hype. Para mí, mi opinión. Sí. Yo, por Estoy de acuerdo ejemplo, yo. no vi un flow de hype de Stone Ocean. Sí, vale, vi durante 2 días, porque la gente, bueno, pues hace batch wash, o sea, se lo ve de un golpe, como las series americanas. Entonces, el hype duraba 2 días. Lo que temo es que Netflix siga ahí moviendo los hilos para Steel Run y se la cargue también. Entonces, me daría mucha pena. Claro. Igual quizás si no sea así con Steel Ball Run porque sepan que tiene más peso, pero igual el maltrato que le hicieron a Stone Ocean es imperdonable, creo yo. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, veremos para el Sí. Steel Run. Bueno, hablando justamente de la comunidad de yoyos, ¿qué Ajá. piensas sobre la comunidad de yoyos? Ya sea sobre su comportamiento o por su estado actual, porque muchos piensan que la comunidad está un poco muerta. Y yo Bueno, justamente sí. esta estación de Radio de Morio la hago un poco para reanimar o bueno, participar en la reanimación de la comunidad de yoyos. Sí, bueno, a ver, yo creo que ha mejorado, ¿no? En cierto modo. Yo nunca he pensado que el fandom de JoJo sea, digamos, santo, porque creo que a muchos les parece así. Creo que mucha gente tiene esa perspectiva porque el fandom de JoJo no se mete con otros fandoms, ¿no? Sino que los problemas son como internos, digamos. Ujú. Pero yo creo que ha mejorado. Es cierto que está muerta y a mí también me da miedo de que la razón por la que crea que ha mejorado es porque esté muerta, ¿no? Y que cuando reviva vaya a ser todo igual. Yo espero que no. Sí, en plan, que Pero, como está muerta solo quedan los mejores o los más tranquilos, ¿no? Y que cuando ajá, reanime van a volver las hordas de niños sí, ratas, básicamente. sí. No sé si llamarlo así, pero sí, sí. Sí, pues a ver qué pasa con el Silver Run. ¿Tú crees que va a haber un auge con el Silver Run? Yo creo que definitivamente, ¿no? Porque también en Steel Ball Run es, digamos, lo más destacado fuera del fandom de JoJo. ¿No? Muchos van a ver como es considerado uno de los mejores mangas, va a ser un boom. Eso es verdad. Yo creo Es que verdad que sí. lo ponen mucho a la par de. De Bueno, Berserk, por de Berserk ejemplo. y Vinland Saga. O sea, yo siempre ¿Has veo visto, a. ¿El has qué? visto Berserk tú? A ver, Pregunta. yo vi con uno de mis amigos, justamente, yo le dije, ¿te enseño yoyos? Y él me dijo, te enseño Berserk. Entonces yo he visto la serie del 97, la mítica Ah, serie de Berserk. no. Hay que Eh, leérselo. claro, entonces yo lo que tengo previsto en mi lista de lectura, que es después de Vinland Saga, Hunter x Hunter, es leerme Berserk. Está Que yo bien. sé, porque te sigo a fondo, soy un super fan de J. Joe, sé que lo has Wow. empezado. Sí, justamente he hecho un video de Berserk. Claro, lo sé, y lo vi. Lo Qué vi. cool. Gracias. A ver, se me olvidó por dejar un comentario, es verdad, pero lo vi y me gustó mucho. Y justamente, es que estamos conectados. La siguiente pregunta es respecto a eso, que es para los que te siguen en las redes, nos hemos dado Ah, cuenta de que te estás abriendo a otras obras de manga y o anime. Entonces, hasta cierto. ahora, ¿qué arcos son para ti de 10? En plan, este arco, obra maestra. A ver, si bien es cierto que me estoy abriendo, no, a veces no lo hago de forma tan fluida, ¿no? Porque he visto Dragon Ball, estoy al día con Jujutsu Kaisen y ¿qué más? A ver, me quiero ver Shingeki no Kyojin Ujú. y también Berserk, Ok. ¿no? Pero, a ver, Berserk ya lo había visto hace años, así que supongo que podemos destacar la Edad Dorada. En cuanto, por ejemplo, Ashita no Joe, también me lo he visto, me lo he vuelto a ver recientemente y creo que destacaría todo el arco, todo el conflicto de Rikishi, ¿no? Con Joe. Ujú. Muy bueno, muy peak. El final también de 10. A ver, Ashita no Joe es excelente, ¿no? Es increíble. Incluso Araki,
le hace referencia como una obra maestra en la parte 4. Hombre, No sé fíjate si que. recuerdes. Fíjate que a ver, tú pusiste un tuit hace mucho en Ajá. el que ponías como imagen la escena final de Ashita no Joe, que es cuando él está Ah, tendido sí, sí, en el sí, sí, ring, sí. sentado. Y yo dije, no sé si lo viste, que mucha gente piensa que está muerto, pero no lo está. El editor de la obra dijo años más tarde en una revista, dijo, no está muerto, está simplemente agotado, ya está, pero no está muerto. Claro, hay mucho debate, ¿no? Claro, hay un hilo, no sé, creo quizás lo hayas visto cuando hablé de eso, que se habla que, o sea, el escritor de la obra lo interpretó como que estaba muerto, pero la escena final la elaboró el dibujante. Y Claro. el dibujante nunca dio mucha explicación Pues al parecer y la él dieron quería que, después. claro, Dijeron que que no él está quería muerto como tal. que no se sepa, ¿no? Pero Claro. luego él como que dijo que dio a entender que medio que sí estaba muerto, pero luego, bueno, salió un doctor, un experto en el tema, y decía que alguien muerto no podría sentarse de la manera en que lo hizo Joe, ¿no? O Ese dibujo es sea, incorrecto, por lo tanto, corrija su postura. claro, o sea, lo que estaba diciendo esta persona es que Joe no podía estar muerto porque estaba sentado de esa forma. Y creo que el dibujante, porque el escritor murió en los 80, lo vio ese comentario y dijo, ah, bueno, resulta que Joe está vivo, ¿no? Como que le dio paso a que Joe esté vivo. Pero creo que queda mejor el final con que Joe esté muerto. O sea, le da mucho, mucho, mucho peso. Exacto, sí, sí. Eso De seguro. hecho, Araki menciona el final de Ashita no Joe en su posfacio de la parte 6, ¿no? Que él se sentía como Joe, ¿no? Que se había consumido a sí mismo y que Ah, me ya no tenía suena nada más que eso. dar. Eso me suena. Sí, está en el posfacio del volumen de la parte 6. Si quieres te lo paso, a ver. Pero sí, a ver, creo que Araki no lo tiene en su top, pero creo que para Araki también es un referente, ¿no? Ashita no Joe. Creo que para cualquier mangaka, más o menos de esa época, Ashita no Joe es el referente. Sí. Pues sí. Bueno, ahí está. Y otros, a ver, espera, voy a verlo. A ver. Suecia Comic Bunko. A ver, ¿qué dice por aquí? A ver, es un texto largo, ¿no? Entonces, ¿qué volumen es? No, perdón, es El Box. último de Stone Ocean. El último de Stone Ocean. A ver, si quieres, leo lo que ha dicho. Sí, claro, léenoslo. A ver, bueno, es bastante largo, pero básicamente dice que había sentido que había llegado a su pico con Stone Ocean en cuanto a stance, en cuanto a creatividad, porque dijo que Made in Heaven era demasiado poderoso, que superaba todo lo antes visto y que él sentía que ya no podía llegar más lejos que eso, ¿no? Entonces él empezó a hablar de cómo la satisfacción es un sentimiento peligroso, ¿no? Porque has llegado a lo máximo, pero ¿qué sigue, no? Ujú. ¿Qué es lo que hay después? Y él habla de que es como un amor que se ha consumido, ¿no? Como una Shita no Joe que ya no tiene más batallas para pelear, ¿no? Y Ah, de eso trata el final de Ashita no Joe, ¿no? De que Joe lo ha dado todo, se siente muy satisfecho, ha llegado al máximo, lo ha hecho como ha querido y se ha consumido, ¿no? Ya ha llegado a su máximo, no lo va a hacer mejor. ok. Que bueno, justamente que yo, Es, yo creo que la pose de la muerte de Jonathan Joestar para mí es una referencia al panel de Joe. puede ser, ¿no? Pero Al transmiten menos, cosas al menos, distintas. no, evidentemente, claro. No es la misma situación, pero al menos Sí. el periodista francés del libro que tengo, él Ajá. considera que es una referencia clara. Porque él sabe, Ah. bueno, como vemos por este comentario que tú has leído, sabemos que Araki admiraba y seguía la obra de Ashita no Joe. Por lo tanto, a mí Claro, no me extrañaría, la claro, verdad. de hecho, Araki es amigo del dibujante de Ashita no Joe, el Sí, autor que sigue hay su una vida. foto conocida, muy conocida, en la que están en un bar, ¿no? Sí, sí, sí. Bebiendo algo que Qué están genial. él, bueno, el de Ashita no Joe, ¿y quién más?
No me acuerdo quién más estaba. Pero bueno, También estaba el de Vagabond, creo, había varios exponentes ahí. ok, No me acuerdo, pero había varios Goats. vale. Bueno, entonces, para volver a la pregunta, ¿tienes algunos arcos que tú digas, buah, de 10? Claro, como mencionaba, el arco de Sí, Rikishi, ¿no? ok. Que toda su pelea con Joe, después la Edad Dorada de Berserk. Ujú. eh, ¿Qué más? Es un poco complicado. Supongo que podría mencionar a las hormigas quimera. Vale. También a... De Hunter x Hunter, Es, para quien no lo sepa. claro, claro, por supuesto. De Hunter x Hunter. También, a ver, he visto Hokuto no Ken. También el final de contra Rao también es muy bueno. Vale. Em, y ya, a ver, no... ¿Y de He visto yoyos? muchas cosas. A ver, de JoJo, los mejores arcos. Arcos entendemos como, no como partes, ¿no? Claro, no es una parte entera, sino un arco. Por ejemplo, yo que sé, yo que sé, pues. Joyolion, Wonder of You. Eso es un arco. Claro, lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo. A ver, por ejemplo, de todo el arco final de Stone Ocean, muy bueno, pero si tuviera que mencionar otro, creo que podría ser el de White Snake de Pursuer, donde muere FF. También Vale. Sky High, me parece muy bueno. Underworld, o sea, todos los hijos de Dio, principalmente Donatello y Rikiel, muy bueno, me parece. Heavy Weather es O buenísimo. sea, básicamente todo el final de Stone Ocean. Y todo el último tercio es buenísimo. Vale. Y de otras partes, hay algunos arcos que digas de 10. Esto, vamos. Claro, a ver, por ejemplo, el de Break My Heart, Break Your Heart de Steel Ball Run, Sí. potente, potente. O sea, la tensión emocional es muy buena. A ver, de las partes anteriores, por ejemplo, de la parte uno, el final de Jonathan contra Dio, muy Ujú, bueno. A ver, de la parte 3 también me gusta mucho la batalla final, el mundo de Dio. ujú. A ver, creo que el final siempre es lo mejor. Incluso en Vento Aureo. Vento Aureo, Porque, ahí porque hay quizás no mucha gente, tanto. claro, porque hay mucha gente, incluso que, imagino que tú incluido, bueno, imagino, puede ser que, bueno, la batalla final contra Diablo, pues tampoco es que sea una cosa súper no es emotivo, por ejemplo, no es realmente, a ver, trágico. A ver, lo más trágico es que Buchati se muere, pero sabemos que iba a morir desde hace no sé cuánto tiempo. Entonces tampoco te tiene ahí Claro. llorando. O sea, trágico fue Abakio, A ver, eso fue trágico. claro. No me Pero parece una basura el final. no Creo digo que que sea tiene una sus basura, puntos buenos. pero para mí no está para nada a la altura del final de la parte 3 o de la parte 7, por ejemplo. O de la parte 6 o de la parte 1, por ejemplo. Sí, a ver. A ver, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el White Album. Muy buen Vale. arco, me parece. O The Grateful Dead. Ah, sí, también, muy bueno. Sí, sí. Sí, sí. Vale. Ok, bueno, pues estos son tus arcos. Vale, para la gente que quiera conocer mejor tus perfiles de gustos. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la parte final del vídeo que llevamos ya, bueno, el vídeo de la entrevista, de la videoentrevista que llevamos ya 1 hora y cuarto, ojo. Había muchas cosas que decir. Bueno, pues pasamos a las actividades. Primero, una actividad rápida que es crea tu propio stand. El objetivo es que JJo nos va a decir cómo se llama su stand, qué tipo de stand es, qué poder tiene y qué apariencia. Y a partir de la apariencia vamos a pedir a un generador de imagen de inteligencia artificial que cree el dibujo, la imagen, y lo pondremos en las redes como el stand de JJo. Vale. A ver, de hecho, yo sí he pensado en un stand desde hace Ah, cierto tiempo. incluso dibujado, ¿lo dibujaste? No, no sé dibujar. Yo Pero sí tampoco, ¿eh? tengo pensado más o menos la Ok, idea. vale. A ver, básicamente sería un stand, digamos que humanoide, Ujú, que su fuerza sería una básica, ¿no? No sería tan fuerte como Star Platinum, digamos estándar, ¿no? Casi como la fuerza de un humano, un poco más quizás para darle esencia. Pero su habilidad sería, digamos, ¿cómo explicarlo? Unir puntos.
A ver, se llamaría Chase. Con esto de su habilidad me refiero a que con su dedo podría marcar un punto y, y llevar al usuario hasta él, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en el suelo y marco el techo, como que me va a llevar al techo. Ok. Pero, a ver, esto también tiene sus modalidades, ¿no? Porque puede marcar dos cosas para que se unan. O puedo marcar a una persona y poner que se vaya a un árbol, ¿no? Vale. Básicamente sería mover, ¿no? Claro, esto necesita su proceso de marcar, ¿no? No sería tan inmediato. Ok. O sea que tendrías como que cargar En cierto el modo, sí. sistema de apunte. Pues sí. Vale. O sea Pues que sí, se pues llamaría sí. Chase. Como la Sí, canción. básicamente Como la canción de Diamonds Unbreakable. el opening. Sí, básicamente porque podría perseguir, ¿no? Porque si yo te marco a ti, siempre voy a estar pegado. Ok. Vale. Y claro, puedes escapar, pero mi stand me va a estar llevando constantemente a ti. Obviamente tendría su rango, pero sí. Ok. Vale. Bueno, pues si quieres, puedes intentar describirme al stand y vamos a ver lo que nos crea la imagen. A ver, yo había pensado que sea un poco parecido a... No sé si has visto las películas de Transformers. Sí. O sea, no las he visto, pero A ver, sí sé exactamente de lo que hablas, sí. sería un poco parecido, al menos así de cuerpo, al Transformers Mirage de Transformers 3. No sé si lo A ver, ubicas, espera. puedes buscar Transformers Mirage. 3. Pero Transformers 3. Transformers Mirage. 3. Así es. O sea, el rojo, ¿no? El rojo, así es. Que con esas cosas en las manos, que básicamente serían las que efectuarían el marcado. Ok. O sea, con las lamas, con las Sí, hojas que más o tiene aquí. menos. Vale. Así es. A ver, pero la cara no sería como la del Transformer, porque es un poco fea. Sí. No he pensado mucho en la cara, quizás sería un poco sencilla, pero sí me gustaría que tenga como un triángulo, a ver, ¿cómo decirlo? La forma de la cara de Gold Experience Requiem, por ejemplo, con los triángulos en la cabeza. Ok. Madre mía, la IA se va a volver loca con esto, ¿eh? Sí, más o menos así. Y de color, creo que, no lo sé, rojo quizás. Vale. Somos los colores, siempre pueden variar y va a quedar. Bueno, pues yo voy a crearlo Vale. lo más fiel posible y bueno, pues ya poner las redes a qué sería, más o menos. Aunque bueno, podré corregirlo contigo. Pero bueno, será el Ok, stand de Joe. Bueno, pues ya sabéis que el stand de Joe es Chase y es para mover cosas. Ok, básicamente. vale, bueno, pues oye. Me esperaba algo más impresionante, pero oye, es bastante útil. Pues sí, ay, bueno. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda sección de actividades, que es el quiz de Yoyo Lore. Uy, Que bueno, se viene que potente. J. Joe es. Dice muchas cosas, que sabe muchas cosas, pero es todo mentira. Lee un guión, pues veremos cuánto sabe J. Joe de verdad de yoyos. A ver, me he inspirado Veamos. mucho de la wiki, que tiene una sección de datos aleatorios. Y bueno, Ah, vamos a ver cierto. hasta qué punto conoces yoyos, que bueno, yo no respondería ni a la mitad, ¿eh? No te preocupes. A ver, a Em, ver. a ver, quiz de Yoyo Lore. Primera Ok, pregunta. Esta es un poquito fácil porque es bastante actual. vale. ¿Cuál es la fecha de cumpleaños de Araki? Con año incluido. La fecha de cumpleaños de Araki, bueno, es el 7 de junio de 1960. Muy bien. Oye, no hagas trampas con internet, ¿eh? No, no, sí Que me te mando acuerdo. a Chase, apunto la luna y te vas a la luna. Ah, no creo que tenga tanto rango. Ah, o sea que tienes rango limitado. ¿Cuántos metros? Obvio. A ver, obviamente sería de un rango alto, porque, bueno, tiene que tenerlo, pero sería más o menos entre 20 o a 30. Ok, ¿qué kilómetros? No, metros. Ah, bueno, no es lo mismo. Os- Vale. A ver,
Segunda, bueno, pues a ver, buena respuesta. Enhorabuena. A ver, ¿cuál es el programa de televisión favorito de Narancia? Uy, ese sí me lo acuerdo, es Hokuto no Ken. Exacto, Feast of the North Star, que bueno, es mencionado en el capítulo 572 en la parte 1 de The Requiem Quietly Plays. De Sí, la parte sí. 5, evidentemente. Tercera pregunta, oye, por ahora 100%. Tercera pregunta, en Vale. Crazy Diamonds Demonic Heartbreak, ¿con quién Vale. está casada María? Esta es fácil. Ah, eso lo hablé justo con Kenny G. Exacto, con Kenny G, que es el que, bueno, que ha pasado bastante desapercibido, pero era uno Mira, de se los que, ganó. Era un enano con cara de duende, pero se casó con Maraya. hombre, sí, hombre, ¿a quién no le habría gustado? Pues sí. A ver, ¿cuántos tomos hay de yoyos actualmente? Uy, ahí puede que me agarres un poco, pero... no lo sé. Creo que hay como 120. ¡Uy! 134. 134. Imagino He que cuentan fallado. el último tomo de Jojo Land. A ver, esta pregunta es bastante difícil, ¿no? Es así, si no te la Claro. sabes. Pero bueno, ya, a ver hasta qué punto te acercas. Quinta Bueno, pregunta. bueno. ¿Cómo se llama el piloto dentro de Aerosmith? Que como recordamos es el stand de Narancha. Claro, es Mr. Schmidt. Claro, se llama Smith, exacto. Que bueno, yo lo he Claro. visto en la... A ver si os lo digo. A ver, ¿esto qué es? Ahí estamos. En la... A ver, que me está viendo la página Jojo Wiki. En Feeling Jojo, que es una... Es una... Es una... ¿Cómo se dice esto? Es una sección, perdón, de la Weekly Shonen Jump de preguntas y respuestas a Araki en la Weekly Shonen Jump de 1998. Y bueno, pues una de las preguntas era esa. Pues ahí Araki dijo, bueno, pues se llama Mr. Smith. ¿En qué película se inspiró David Production para animar los camellos del episodio Sun de Stardust Crusader? El episodio Sant. No, no, Sun, el sol, Sun. perdón, Sun. Excuse me, my English is not very good, but... pero sí, el sol de Stardust Crusaders. Vale, no hay problema. A ver, esos datos, ese sí no me los sé. A ver, yo tampoco Debe lo ser. sabía, pero podía suponerlo, porque además Joseph Joestar lo menciona. ¿En serio? Sí. Si no me equivoco, Joseph Joestar menciona la película. La película. Cuando La dice... verdad, ¿No te acuerdas? no lo sé porque no lo he visto realmente el dato. Cuando le preguntaron a Joseph, dijeron, oye, ¿y tú cómo sabes controlar camellos? Y dije, bueno, porque me vi esta película 3 veces y dice, pero luego dice, pero me dormí a la mitad. Una película A en ver, el desierto, aventura... No, no. Sí, No. inténtalo. Debe ser una película clásica de los 70s, 80s. Incluso más antigua, ¿eh? A ver, espera, Más antigua. espera, voy a verificar la fecha, pero Peter O'Toole era bastante... Sí, más antigua. Más antigua. Sí. Es Peter O'Toole, que este tío ya murió... Este tío, ¿cuándo murió? En 2013, bueno, ok, aguantó bastante. Es una película de aventuras de un general británico de la Primera Guerra Mundial. Un general británico de la Primera Guerra Mundial. A ver, No lo sé. Imagino que era... bueno, era un arqueólogo y oficial, sí, exacto. Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia, se llama la película. Sí, Lawrence de Arabia. Uy, no. ¿No la conocías Ni la de película? cerca. No conocía la película, ¿verdad? Nada, pues es un... Yo tampoco lo he visto aún, pero es un clásico en mayúsculas del cine. Y cuenta la historia de Thomas Edward Lawrence, que era un arqueólogo y también oficial del ejército británico. Que bueno, Vale. que estuvo ahí en Oriente Próximo luchando contra el Imperio Otomano. Y además, bueno, pues estuvo haciendo sus cositas de arqueólogo. Y creo que... me acuerdo. Murió de manera muy tonta, que me pareció curioso que a veces los aventureros, la gente más aventurera e intrépida, muere de la manera más absurda. Casi te meto un spoil de Jojolion, pero creo que ya lo sabes, pero no lo digo por si acaso no lo sabes.
de la Creo que muerte ya de sé a qué alguien. te refieres. Sí, una Sí, ya muerte sé muy a quién te tonta, refieres. aplastante. Bueno, Sí, vale, sí, bueno, pues igual, eso, que la muerte es igual para todos, aunque tengas una vida sí. épica. Bueno, pues Pues sí. Lawrence de Arabia fue igual. Él estaba, creo que iba a buscar el correo que había recibido en moto y se cruzó con un niño y bueno, pues tuvo un accidente de moto y murió. Y la moto hasta hace Vaya. poco estaba en el Museo Imperial de Londres que yo fui a visitar y está ahí la moto, es preciosa y está, bueno, pues un poco pacharrada, pero... y murió así. Entonces Entiendo. sí, 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 sí. efectivamente Lawrence de Arabia, que Joseph Joestar menciona, al menos en el anime. Em, a ver, séptima Bueno, pregunta. ¿Cómo logró Jotaro su PhD o su doctorado o su tesis? No, doctorado. En doctorado. oceanografía. Claro, a ver, esa sí lo sé porque se menciona al final de la parte 4, que es que Koichi menciona que lo hizo viendo en las playas de Morio, viendo, si no me equivoco, a una estrella de mar y estudiándola. Ujú, exacto. Muy bien. Muy bien, vale, ok. Octava pregunta. ¿Cómo eligió Araki el nombre de Jonathan Joestar? A ver, eso tiene su historia, ¿no? Porque por mucho tiempo se pensaba que lo había escogido en el restaurante de Jonathan's. Ujú, Pero luego de un tiempo Araki dijo que no era así, ¿no? Y que en realidad escogió Jonathan Joestar porque quería simular a, por ejemplo, tenía de ejemplo Steven Spielberg, que es SS, ¿no? Y él quería que su protagonista sea reconocible y que sea, digamos, JJ, Jojo. Así que eligió Jonathan Joestar. sí, algo que suene, que tenga una musicalidad, digamos. Steven Claro, Spielberg, Jonathan Joestar, Jotaro Kujo, Jotaro, sí, esas claro. cosas. Eso Y también bueno, pasa con ¿te muchos acuerdas? personajes de cómics. Claro, también es verdad. ¿Y te acuerdas de en qué restaurante estaban comiendo cuando se les ocurrió eso? Porque no era el Jonathan's. Claro, me parece que era Muy Dennis bien, o coño, Danny. madre mía, eres un Dennis. experto. Bueno, Sí. novena pregunta. ¿De qué marca es la ropa interior de Yosuke? Ojito. Uy, ¿de qué marca es la ropa interior de Josuke? Bueno, Yosuke, perdón, sí, Yosuke. Josuke, a ver, debe ser una marca japonesa. No creo que sea japonesa. Esto no es japonesa. No, no es japonesa. ¿No es japonesa? ¿La tienes ahí? A ver, yo sé cuál es, pero estoy verificando. No, no es japonesa. Ni de broma. No, no. Efectivamente es lo que yo pensaba. Yo Debe pensaba ser que es japonesa. italiana, entonces. Exacto. Sí, sí, italiana. A ver, Empieza es que por no me lo M. sé. Sería ya adivinar, a ver, deducir, pero debe ser la de Moschino. Moschino, exactamente, Ah, Moschino. Moschino se Que bueno, pronuncia. se supo en la sección Secret of JoJo Characters en el número 39 de la Weekly Shonen Jump en 1992. Bueno, pues ese es Bueno, no sé Moschino. si esto cuente, pero bueno. Bueno, no, lo has dicho, no, sin hacer trampas, lo has dicho. Vale, décima y última pregunta. ¿Cuántos días dura la aventura de Vento Áureo? Me parece que oficialmente dura eso de 9 días. Exacto, 9 días. Ya está, es la pregunta. Bueno, pues ahora pasamos a, si no me equivoco, la última sección antes de la despedida, que es el verdadero y falso. Uy, bueno, Que esto va a ser más sencillo. rápido. Claro. ¿Chariot Requiem aparece en Heritage of for the Future? Verdadero. Verdadero, exactamente. A Araki le gusta Neon Genesis Evangelion. Falso. Falso. Bueno, tenemos la entrevista Lamentablemente. en agosto de 1997 para los que la quieran. La dejaré en la descripción. Bueno, o sea, Araki tampoco ha dicho la odio, pero no es lo que más le gusta el mundo. Claro. Silver Run es la parte más larga en cuanto a páginas. Eso es falso, porque es JoJoly. ¿Con cuántas? Ya, te llevas el bote entero si me dices el número exacto. La verdad, no sabría decirte. Creo que está por encima de las 8000. No. Al parecer. 6000. No, al parecer. Yo tengo 4741. Ah, bueno, le he fallado. Has puesto dos Jojo tú. Pues Juntos. sí. El personaje favorito de Araki es Rohan. A ver, eso puede A ver, ser. al menos en 2019. A ver, es discutible, pero oficialmente es falso. Ok. ¿Cuál sería?
Higechi. Exacto, que es lo que dijo en octubre de 2019 en una entrevista en Luca Comics. Pues sí. ¿Y por qué es discutible? ¿Qué es lo que queréis decir con lo de que es discutible? Claro, ¿no? Porque a Rohan le dedica muchos spin-offs, mucho contenido, ¿no? Uno puede decir que Araki le tiene un gran cariño a Rohan. Bueno, y fíjate que incluso, imagino que lo sabes, en JoJo Lands aparece. Vale. Claro, o sea, O sea, imagino que te has Araki enterado debe de porque amar a Rohan. lo habla todo el mundo, al menos de Obvio, JoJo. obvio. Em, Así es. Araki conoció a su actor favorito. Verdadero. ¿Quién es? Es Clint Eastwood. Muy bien. ¿Y cuándo? A ver, juzgando por el dibujo que le hizo de Yotaro, debió ser por 2012, 2013. Muy bien. 2012. ¿Qué mes? Venga, vamos. Está a tiro. ¿Qué Pues mes? sí, es por el estilo. Ay, no sé. Vamos, venga. Junio. No es octubre, pero sí, 2012, exactamente. La marca de nacimiento de los Joestar aparece desde el principio en el manga. Falso. ¿Cuándo aparece? Desde la parte 3. Ok. Pero en el anime, ¿cuándo aparece? Desde el inicio. Exacto, se corrigió. Así es. Pregunta 7. Los Stardust Crusaders atravesaron 15 países. Difícil, ¿eh? Esta es Buena jodida. pregunta. A ver, pasaron por Japón, por China, por... ver. No, por China no. No, Yo no por tengo a China en la lista. Hong Kong fueron. Que bueno, que fíjate que yo estuve porque en la YoYo Wiki no aparecía. Entonces estuve yo capítulo por capítulo viendo el mapa, haciendo zoom, con un mapa político ver. al lado, mirando. Y bueno, pues Me voy no a es China. atrever y diré que falso. Ok, vale. Bueno, intenta hacer la lista. A ver, ¿a qué países han ido? A ver, geografía con J. Joe. Es que esa parte del mundo no me la sé nada. Yo tampoco. Yo la supe porque la preparé para la oposición para ser profe, pero aparte de eso no la conozco. Claro, Pero bueno. A ver, han pasado... Bueno, partieron de Japón. Sí, Luego se estrellaron. Tuvieron que ir a Hong Kong. sí. 2. Luego de eso, ¿a dónde fueron? ¿Dónde fue el combate contra el muñeco y Polnareff? No me acuerdo. En un país muy pequeñito que es uno de los puertos del mundo. Bueno, puertos. India. No. Es un país muy pequeñito. Es una ciudad. Nada, empieza por S y está en el estrecho de Malaca, Ese. por donde pasan todos los barcos del mundo. Es uno de los puntos más importantes del mundo en cuanto a comercio y geopolítica y geotodo. Ya. Singapur. Singapur, exacto, vale, luego. Que bueno, Japón, es que- Hong Kong en avión, a Singapur en barco, y luego. A ver, es que me agarras, a ver, pero. No sé, a ver. No lo sé, a ver. No sé ¿A la dónde India? fueron luego. A la India, sí, ¿verdad? Y luego Lo en tren mencioné. que atravesaron. Ah, no, perdón. Fueron a la India atravesando Malasia, Tailandia, Birmania, Bangladesh. Y luego, desde la India, fueron a Pakistán en coche. Luego fueron a los Emiratos Árabes Unidos en barco. A Arabia Saudí en camello. Y a Egipto en... Sí, claro. ¿En qué método de transporte? A ver, a Egipto fueron en submarino. Exacto, que casi no la cuentan, pero en submarino. Entonces nos hacen un total de 12. No es una lista oficial. Yo lo he hecho, bueno, pues lo he hecho contando y mirando. A lo mejor se me escapa Está alguno, bien. pero... A ver, es verdad que no hubo acción en todos. Por ejemplo, en Birmania no pasó nada, no cuentan nada. Pero al menos en el mapa se ve como, bueno, pues pasan por Birmania. Pero bueno. Está bien. Octava pregunta. Hay A ver. 6... Bueno, verdadero o falso. Hay 6 maneras de obtener un stand. 6. No las vas a decir. No, tengo que... bueno, puedes decir verdadero o falso o contar y ver si son 6 o no. A ver, las cuento yo. A ver, Sí. está por... Los puedes heredar. Vale, o sea, de manera Puedes- natural, digamos. Claro, de manera natural. A ver, los Joestar lo despertaron de manera sobrenatural, pero técnicamente heredado. Sí. No sé si contar 2 ahí. No, para mí eso es uno. Para mí la forma natural Ya. es de repente ¡pup! Aparece así en plan... ok. Ya, heredado.
Sí. Después está la gente que nace con él. Ok, Después- vale, yo los había puesto juntos, esos dos. Bueno, entonces. En plan que natural, aparece de digamos. repente, sí, de manera natural, entre comillas, puse. Ya, natural. Después está la flecha. Ok, La flecha. Después está. A ver. Los discos. Lo sí, puedes obtener por los discos. Después está el cuerpo de Cristo. sí. Después está A ver, es que el cuerpo de Cristo engloba varias cosas. Yo lo pongo como un solo, el cuerpo Ya. santo. Ya, todo lo El que cuerpo, no cuento, los ojos, no sé qué, esto no, esto, claro, porque eso es cuerpo de Cristo. sí, A cuerpo ver, de Cristo. a ver, ahí vamos 4. Después podemos contar que, bueno, esto no se muestra, pero es oficial, que lo puedes obtener por medio de la máscara o por medio del Hammond y el Spin. Ok, vale. A ver, no lo había contado porque no me parece como oficial, pero vale, Claro, ok. es que se menciona en Steel Ball Run, ¿no? Ah, bueno, entonces es canon, o sea, es oficial. Sí, sí, se dice. En ese episodio de los stands, ese capítulo, mejor dicho. Ok, bueno, es verdad, vale. Bueno, vamos por ahí. ¿Y qué más? ¿Por dónde más? ¿Por dónde más? 6. Yo diría que... Fua, qué complicado. A ver, déjame acordarme. ¿Qué otro... ¿Qué otro... ¿Qué otro método hay? A ver, bueno, es verdad, no sé si tú lo tenías pensado, pero yo tenía los muros que ven, pero no sé si tú lo tenías pensado como una consecuencia del cuerpo santo o como algo aparte. Claro, yo pensaba que es cuerpo. Ok, Cuerpo vale, santo. entonces lo contamos como lo mismo, vale. Pero claro, es que yo, por ejemplo, en mi lista no he puesto lo del jamón y la máscara, entonces... Ok, vale, pues Oh, es una mezcla de los dos, vale. Bueno, pues ni uno ni vale. otro. El tiempo máximo que Dio pudo detener el tiempo eran 11 segundos. Verdadero, diría yo. Falso, yo tengo 9 segundos como dato. Claro, a ver, creo recordar que al final, cuando está, digamos, cuando está en la cima de la pisonadora, como que logra 2 segundos más, Sí. creo. Sí, a ver, vamos a comprobarlo, vamos a comprobar. A ver, duda Tengo, existencial. tengo el manga aquí. A ver, parte 3. Tengo la Biblia. Sí. A ver, ¿dónde está este momento? Acá, a ver. A ver, te comparto pantalla. Sí, sí, claro, claro. A ver, ¿se ve? Se ve. A ver. Ya, a ver. Acá dice 9 9 segundos, seconds. I did it. 10 segundos Ajá. y ahí se detiene, ¿no? O sea que no, o sea, Mira, no son ni 11 ni 9, son mira. 10. Pero, no, Ah, no, mira it's been este 11 diálogo. seconds. Guess that's your limit. Ah. Bueno, a ver, no me queda claro. O sea, ¿los 11 segundos son lo que Dio ha hecho o los 9 más 2? Claro, porque es lo que dice Jotaro. At 9 seconds and got out from beneath the roller. O sea Claro, que a lo mejor Jotaro dice 11 porque son los 9 de Dio más los 2 de Jotaro. claro, es que. Pero es que aquí Yotaro se sigue moviendo, ¿no? Y el tiempo está detenido. Ah. Así que, Hmm. claro, O sea, es debatible, ¿no? Pero. Ok, bueno, pues vamos a dejarlo a interpretación de la gente. Que es 9 segundos, 10 u 11. Para mí los tres son válidos, pero habría que ver, porque yo al menos este dato lo he cogido de la wiki. Y en la wiki dice 9 segundos, lo máximo. Pero porque yo cuando A ver. cuando pongo 11 no me pone nada. Pero cuando A ver, pongo vamos a 9 me ver. pone 9 seconds. Reaching The a World. maximum of 9 seconds towards the end of Stardust Crusaders. Y pone como
como fuente lo que tú me has enviado. Mm, Entonces, claro, yo te creo a ti, pero también les creo a ellos. Entonces, claro, y hemos leído el manga juntos. Entonces, claro. bueno. Bueno, Bueno, por pues lo ahí. vamos a dejar a la interpretación de la gente. Está bien. Última pregunta que tiene relación con mi amigo de la estación de radio de Morio. A El ver, presentador de la estación de radio de Morio se llama Kei Yamashita. eso es falso. Se ¿Cómo llama se Kai llama? Harada. Exacto, Kai Harada, nuestro mejor amigo, el que ha abierto esta sucursal en España. Sí, tú Bueno, dijiste al principio. pues con la mención de Kai Harada, el que ha creado esta estación de radio, vamos a despedir el episodio de hoy y bueno, pues Vale. voy a dejarte a ti despedir el vídeo con un mensaje para la comunidad, lo que tú quieras, totalmente libre. Claro. Todo tuyo, J. Claro. A ver, ha sido un placer estar aquí. Ha sido bastante divertido. Hay que dar las gracias. Te debo dar las gracias por invitarme aquí. Muy buena idea la tuya de hacer esto. Me ha gustado estar aquí. También, claro, agradecer a todas las personas que lo estén viendo, a mis seguidores y todo, ¿no? Así que espero que disfruten de esta radio de Morio, porque realmente es una muy buena idea, ¿no? Así que, Esperemos que tenga futuro, que tenga buen futuro. en efecto, ¿no? Así que mis agradecimientos. Bueno, pues muchas gracias, J. Joe. Ha sido realmente un placer otra vez más colaborar contigo en otro proyecto de yoyos. Claro. Espero que a la gente le haya gustado, se haya quedado hasta el final. Llevamos 1 hora 42 de vídeo, es mucho, Wow. pero para mí no se me ha hecho largo. Para mí siempre ha sido algo interesante o gracioso o entretenido. Y no sé aún a quién voy a invitar ahora. Tengo a varios candidatos, Ronald, Langolas o Bonfire, así los primeros. Pero bueno, Bueno, vosotros podéis decirme también a quién queréis que invite primero. claro. Pero bueno, Adamo también podría ser. Adamo, claro, Por ahí. claro, el problema es que con Damo no consigo hablar mucho. Siempre le propongo lo de los arcos y más, pero parece que está más ocupado. Bueno. Pero bueno, le seguiré proponiendo a ver si con esto también le entran ganas viendo el vídeo. Está En todo bien. caso, os agradezco muchísimo la participación en el post de JJoe para hacer que la tercera sección sea posible. Y espero veros muy pronto, ya sea en su canal o en mi canal para la estación de radio o lo que sea. En todo caso, dale a like, me ayuda muchísimo. Yo que soy pequeñito Obvio. lo necesito mucho más para salir un poquito de la cueva. Comentarios, que bueno, queremos saber cuál es vuestra opinión sobre el poder de Dio, 9, 10, 11 segundos, no lo sé. Y bueno, pues que tengáis un buen día desde la estación de radio de Morio. Un saludo y hasta la próxima, YoYo fans. Chao. Nos vemos.